Bueno, y nuevamente nos encontramos reunidos a través de esta plataforma para seguir conociendo a nuestros autores, conociendo a nuestros últimos títulos, nuestras novedades, y hoy pues nos acompaña desde Tijuana, México, César Cortés, autor del libro Nociones de Derechos Humanos Laborales. César, muchas gracias por estar aquí hoy, por acompañarnos y por dedicarnos unos minutos de tu tiempo para conversar un poco sobre este libro que sé que va a ser bastante útil para muchas personas. No, al contrario, gracias a ti por la oportunidad de platicar contigo. Pues para quienes no conocen a César Cortés, autor de este libro que estamos presentando hoy, Nociones de Derechos Humanos Laborales, él es abogado, investigador mexicano, egresado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctor en Ciencias de la Educación en la Universidad Iberoamericana, cofundador del Instituto de Derechos Humanos en las Empresas AC y colabora también con distintas organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación superior, así como en diversos proyectos relacionados con la difusión y protección de los derechos humanos en la empresa. Hoy pues estamos hablando o estamos presentando este libro, Nociones de Derechos Humanos Laborales, pues para dar, puede ser una especie de guía a todas las personas. Este es un tema que es bastante útil, como decía al principio, para los emprendedores, para todos los trabajadores. Los derechos humanos laborales, pues obviamente están inherentes al ser humano y además a todas las organizaciones. Y pues nada, hoy vamos a estar presentando este libro y me gustaría que sea usted mismo, señor César, pues quien nos diga qué van a encontrar las personas cuando tengan ya en sus manos el libro Nociones de Derechos Humanos Laborales. Bueno, básicamente la idea o lo que van a encontrar en este libro es aquel emprendedor o empresario ya con algún tiempo en actividades, eh, haga un análisis respecto de los derechos que tienen los trabajadores en general, ¿no? ¿Por qué es importante este análisis? Porque pues los derechos laborales de todos los trabajadores han sido catalogados ya desde hace algunos años como derechos humanos. Entonces, eso implica que hay una lupa especial por parte de la precisamente para protegerlo. Eh, Normalmente cuando un empresario o un emprendedor inicia actividades, pues toma en cuenta muchos factores, factibilidad del negocio, factores de financiamiento, de financiación, pero a veces deja por un lado la parte del recurso humano, ¿no? Y esto implica que el recurso humano pues debe tener un tratamiento legal muy especializado, cuando menos aquí en el caso de México. De tal suerte que el no tener ese tratamiento especializado pues le puede traer problemas al emprendedor o al empresario, ¿no? Y por eso es importante que con detalle, con cuidado, analice cuáles son esos derechos humanos, cuál es la ventaja que le aportan como empresario el respetar esos derechos humanos y proteger esos derechos humanos. Y por supuesto, los que son trabajadores, pues es una especie como de guía para que sepan cuáles son los derechos que tienen reconocidos por las leyes mexicanas, incluso por las normas internacionales, y en su momento lo hagan valer a la propia empresa o a las autoridades si es que creen que eso es conveniente, ¿no? Y ahora, ¿a quién va dirigido específicamente esta obra? Está hablando tanto de los empleadores como los empleados, pero me gustaría aclarar un poco si este libro está orientado solamente a un público mexicano o puede ser extrapolado a cualquier rubro en cualquier país. Bueno, específicamente sí pudiera ser para un público mexicano porque se tocan IVAs propias de México. Sin embargo, en todos los temas que tiene este libro, pues se hace una inferencia a los distintos instrumentos internacionales que hablan sobre derechos laborales. Y ahí sí es aplicable para todos los países, no es exclusivamente de México. De tal suerte que como guía puede servir en todas las latitudes
y también como guía puede ser útil comparar cómo es la legislación en un país X con la legislación mexicana, ¿no? Y bueno, usted tiene ya varios años de experiencia en el rubro, pero ¿cuál, digamos, fue el detonante para César Cortés para decir, es necesario o quiero escribir un libro de derechos humanos laboral? ¿Hubo algún caso específico o algún detonante que dijo que lo hizo usted o lo motivó a escribir esta obra? Bueno, yo durante muchos años, muchos años, aparte de litigar en el área laboral, me he dedicado a dar clases a nivel universitario, ¿no? Y una de las grandes áreas de oportunidad que yo he encontrado a lo largo de muchos años dando clases es que precisamente cuando la materia que tiene que ver con derecho laboral o derecho del trabajo se le imparte a aquellos jóvenes que se están formando para ser empresarios o para administrar empresas, pues se les hace a un lado la parte, y espero que no se malinterprete, esto se hace a un lado la parte humana de las personas, de los trabajadores. Entonces, se le ve como una pieza exclusivamente dentro de la maquinaria de una empresa, de una industria, pero se nos olvida que son humanos, ¿no? Y que en consecuencia tienen una dignidad, exigen respeto, tienen derechos, persiguen un proyecto de vida, y eso es importante que lo conozcan quienes dirigen o administran una empresa o quienes están estudiando para volverse o convertirse en los próximos empresarios, que sepan que el tener el, el conocimiento de esas aspiraciones, de esos derechos que tienen los trabajadores, pues va a generar una inercia positiva hacia la empresa, les va a permitir que los trabajadores continúen por mucho tiempo en su empresa. Como decimos aquí en México, se pongan la camiseta por la empresa y luchen por los objetivos tanto económicos como sociales de una empresa de la que formen parte, ¿no? Tomando en cuenta eso que está comentando señor César, pues para ponerse la camiseta, como dice, expresión que aquí en Perú también es muy común, para que, digamos, un trabajador se logre poner la camiseta, es importante el trabajo que realice, como bien dice, el trabajo que realice el patrono o el trabajo que realice la organización, para que el trabajador pueda sentir, digamos, esa camiseta, ¿no? Pero le pregunto, ¿cuál cree usted entonces que pueden ser esos principales errores que cometen las organizaciones en torno a los derechos laborales? ¿Y cuál también, del otro lado, pueden ser esos principales errores o desconocimientos que tienen los trabajadores en torno a sus derechos, o quizás esos abusos o esos excesos, mejor dicho, esos excesos que puedan tener quizás algunos trabajadores en torno a la defensa de sus derechos? Sí, sin decir que hay sola causa, a mí me gustaría señalar que la principal razón puede ser el desconocimiento. El desconocimiento desde la perspectiva empresarial como el desconocimiento por parte de los trabajadores respecto a los derechos, es decir, cuáles derechos hay, cuál es el alcance que tienen, qué obligaciones de ambas partes hay que cumplir y principalmente se tiene la idea de que los derechos exclusivamente hay que contemplarlos en una ley y que es difícil leer la ley o para abogados. El propósito precisamente de este documento es hacer más ligera esa interpretación, esos alcances que tienen los derechos, trayendo, por supuesto, no solamente lo que establecen las normas mexicanas, sino también las normas internacionales, sobre todo para que trabajadores y emprendedores principalmente se den cuenta que hay un entorno internacional respecto a los derechos laborales. Ya no nos podemos vincular simplemente a lo que pasa en nuestra ciudad o lo que pasa en nuestro país. ¿Por qué? Porque seguramente muchas personas van a incorporarse a un mercado laboral
como gerentes, como directivos de empresas nacionales, en donde, sobre todo las más exitosas, el respeto por los derechos humanos es indispensable para ellos, ¿no? Y, por supuesto, entonces hay que conocerlos primero. Si bien no quisiera, digamos, priorizar un derecho sobre otro, usted habla en el libro de distintos derechos, ¿no? Los sindicales, derechos al trabajo como tal, derecho a la estabilidad que otorga un empleo, al seguro social. ¿Cree usted alguno o cuáles serían quizás esos principales de los que tanto los trabajadores como los empleadores deberían, digamos, tener bien precisos a la hora de, pues, si bien sea un emprendedor, iniciar un proyecto o bien sea un empresario, pues llevar adelante de la mejor manera la administración de su negocio? Sería difícil porque dependiendo en qué estatus o en qué situación se encuentra cada empresa, pues, va a haber una mayor incidencia o preocupación sobre algún derecho. Yo me atrevería a recomendar que los emprendedores hicieran una reflexión, que si el actuar con sus trabajadores les permite ellos gocen de dignidad en su trabajo. Es decir, las acciones que un emprendedor tiene en su empresa con sus trabajadores no afecte o no atente con la dignidad de los propios trabajadores. Y a partir de ese principio de entender la dignidad de los trabajadores, pues se deriva más fácilmente la comprensión de los derechos que se derivan. Por ejemplo, el derecho a la seguridad social, es decir, los trabajadores deben estar inscritos, en el caso mexicano, a un Instituto Mexicano del Seguro Social, pues para tener privilegios no solamente económicos, sino también de salud, de seguridad, en el caso de que sufran un accidente, en el caso de que se retiren, de que se jubilen, pero también tienen derechos sindicales que históricamente en México se han satanizado a todos aquellos trabajadores que quieren formar sindicatos, pero una económica es que las empresas exitosas en México y en el mundo tienen sindicatos sumamente conscientes de su rol y de su trabajo dentro de una empresa, ¿no? Entonces, yo no me atrevería a hablar de un derecho en particular o más importante, sino a que los emprendedores atiendan a un principio o al principio de dignidad de sus trabajadores, respetar la dignidad de sus trabajadores. Y ahora, para conocerlo un poco más a usted como autor, ¿cómo fue para usted ya llevar a cabo el proceso de hacer la construcción de este libro, de darle vida a este libro? Es docente universitario, como bien decía, y pues tiene ya obviamente un acercamiento con las letras, pero ¿le fue complicado ya plasmar esto en un libro para, como usted mismo dice, hacerlo en un lenguaje sencillo y bastante digerible para todas las personas? ¿O le fue realmente sencillo pues llevar todas estas ideas al papel? Bueno, fue complicado a tiempo, ¿no? Porque finalmente la manera en cómo redactar el documento, qué palabras usar o qué no usar, pues años dando clases, pues, y de las preguntas que se generan en los alumnos, de las dudas, si leen un artículo, qué es la parte que no entendían o qué parte no les quedaba claro. Entonces, pues es como todo investigador ir anotando, teniendo paciencia, hilando poco a poquito para efectos de que se vaya tejiendo pues un texto, si no llamarle a menos, sí un texto digerible, ¿no? Que llame la atención y que no aburra, ¿no? O que no, por el hecho de tratarse de derecho inmediatamente para todos aquellos que no ejercen la carrera de derecho, automáticamente se retoma. Eso es básicamente, ¿no? La paciencia de mucho tiempo. Por supuesto, la práctica ya en finales, tanto buena y mala, pero finalmente práctica, es decir, de ganar o de perder asuntos, van normando las experiencias para efectos de plasmarlas en este momento, ¿no?
A nosotros nos gusta siempre preguntarle a todos nuestros autores si recuerdan o tienen alguna anécdota especial que contar en el momento de la realización del libro. ¿Tiene usted algún recuerdo o algo que le haya sucedido en el proceso creativo que quiera compartirnos? ¿Recuerda alguno? Sí, yo en alguna ocasión, en clase, ya con estudiantes de maestría, no eran los estudiantes no tenían la carrera de Derecho, sino realmente pues venían de distintos perfiles. Y cuando yo les hablo de los derechos humanos laborales, la pregunta obligada es, bueno, si son así, ¿por qué no los respetan, no? Bueno, pues hay una parte que tenemos que hacer todos nosotros, de estar empujando a las autoridades día a día, mes con mes, y esto nos puede llevar años, de tal suerte que en algún momento se respeten plenamente, ¿no? Pero siempre se me ha hecho curioso esa interrogante de los alumnos, ¿no? ¿Por qué si existen y por qué todos si están claros no se respetan, ¿no? Es la pregunta del millón, como decimos aquí en México, ¿no? Y usted particularmente o personalmente en su experiencia, ¿por qué cree que no se respeta? Yo creo que también es desconocimiento de la autoridad, ¿eh? Y hay una incapacidad de supervisión. Es la realidad. Las autoridades no, por el número de empresas que hay, es imposible que puedan supervisar. Y los canales que las personas tienen para hacer, para ejercer esos derechos y se respeten, son bastante complicados, no solamente en el tiempo, sino en lo técnico. El jugador termina mejor por dejar el asunto a la mitad del camino, por falta de tiempo, por necesidad del dinero, es decir, de percibir un salario, etcétera, etcétera. Y la realidad es que la autoridad no acude a supervisar si no hay una denuncia de por medio. O sea, si la autoridad no le dicen esto está pasando, no va y no supervisa. No quiero tampoco generalizar que en todas las partes de México eso suceda. Yo, por supuesto, hablo en mi experiencia de aquí en la región, pero las autoridades han tenido poco interés en supervisar a todas las empresas para ver si se cumplen derechos laborales. Bueno, muy en lo personal creo que muchas veces uno como trabajador en distintas áreas o en distintos tipos de empresa, pues quizás desconoce hasta que empieza a verse vulnerados esos derechos, ¿no? Y cuando siente que están vulnerando los derechos es que dice, ya va, pero creo que esto no debería ser así. Y es cuando la gente empieza quizás a indagar. Creo que entonces la idea, o quizás también un poco lo que usted busca en este libro, y corríjame si es así o no, es que quizás la gente tenga conciencia de eso desde antes, no esperar quizás que los derechos sean vulnerados en el caso de los trabajadores y en el caso de las empresas o los emprendedores, pues siempre apostar, y lo menciona usted en el libro, al comienzo pues del libro, de apostar siempre por el mejor ambiente laboral para trabajar, ¿no? Claro, por eso comentaba yo hace rato que considero yo que la principal causa es el desconocimiento, porque a veces tanto empresarios como trabajadores operan de determinada manera porque así ha sido durante mucho tiempo, o porque ven que al vecino o al papá así ha operado y se les hace normal. No me gustaría presumir que lo hacen adrede, ¿no? O que lo hacen de mala fe. Simplemente es desconocimiento. Hay una gran cantidad de trabajadores aquí en la región que, por ejemplo, no están inscritos al Seguro Social, pero a los trabajadores se les hace normal. O sea, como ese tipo de trabajos nunca inscriben al Seguro Social, se les hace normal, ¿no? Entonces, ni siquiera tienen
el conocimiento como para decir se me están vulnerando o no se me están vulnerando los derechos, porque no tienen ese conocimiento. Entonces, la idea de este libro es esto, es decir, poner al alcance del público en general ese conocimiento y que en un momento determinado elijan la opción más adecuada para hacer valer sus derechos si eso es lo que quieren, ¿no? O eso es lo que buscan. Bien, señor César, me gustaría pues entonces que usted mismo pues sea quien les haga una invitación a todas las personas a leer este libro, tanto trabajadores, tanto empleadores, emprendedores. ¿Cómo los invitaría entonces a leer, o estudiantes también universitarios, cómo los invitaría a leer Nociones de Derechos Humanos Laborales para Emprendedores? Yo los invitaría a que leyeran este libro, elementos para hacer más productiva una empresa, para hacer que de la mano de cumplir con los objetivos económicos que tiene una empresa, también cumplan con proteger a sus trabajadores, respetar su dignidad, y en ese sentido la empresa seguramente crecerá. A lo mejor al principio se va a ver algo complicado o difícil, pero finalmente va a generar una pertenencia en sus trabajadores. Esta pertenencia, insisto, va a redituar en mejores objetivos de carácter económico para la empresa. Que no vean los emprendedores o los empresarios a los derechos laborales como un lastre o como un gasto. Más bien que lo vean como una inversión para mejorar sus objetivos económicos y para mejorar la calidad de trabajo de sus trabajadores. Pues desde el Grupo Ignio invitamos a todas las personas a que lean este libro, Nociones de Derechos Humanos Laborales para Emprendedores, así como lo dijo su autor, pues les va a servir no solamente a las personas que se encuentran en México, sino a cualquier otra persona en cualquier otro país, les pueda servir de guía, de referencia para iniciar un proyecto, los que están emprendiendo, los empresarios, para entender también cuáles son las mejores prácticas quizás. Y pues les recordamos que el libro lo pueden solicitar a través de nuestra plataforma nuestra página www.grupoignio.com. Lo pueden solicitar a través de todos nuestros canales de comunicación, nuestras redes sociales. También por Amazon pueden solicitar el libro impreso. Y a usted, pues, señor César, muchísimas gracias por dedicarnos unos minutos de su tiempo para conversar sobre este libro. Y desde Grupo Ignio, pues esperamos seguir acompañándolo en el proceso y apoyarlo con todo lo que es este libro, que sabemos que va a ser bastante útil para estudiantes, profesionales, empresarios, emprendedores. No, al contrario, muchas gracias a usted, editorial, por darme la oportunidad de lo que trata mi libro. Gracias. ¿Está ya trabajando, antes de despedirnos, señor César, está trabajando en algún otro título? ¿Ya tiene pensado algún otro libro que quisiera llevar adelante? Sí, estoy trabajando como parte de esta problemática de no respeto a los derechos laborales. Hay un nicho en particular que son las escuelas privadas aquí en Baja California, en Tijuana, que para cierto tipo de profesores, que son los que conocemos como profesores de asignatura o profesores de tiempo parcial, pues estos derechos laborales ni siquiera los respetan, los conocen, los evaden. Hay una serie de malas interpretaciones, ¿no? Entonces, me estoy tratando en ese tipo de trabajadores específicamente con respecto a los derechos humanos laborales. Qué bueno, nosotros esperamos entonces desde el Grupo Ignio poder acompañarla también en este proceso, y pues a todos la invitación, estudiantes, profesionales, empresarios, emprendedores, la invitación es a que puedan disfrutar de este libro, Nociones de Derechos Humanos Laborales para Emprendedores, porque sabemos que les va a ser bastante útil. Nuevamente, a través de todos nuestros canales ponemos a disposición nuestra página web, nuestras redes sociales, para que puedan solicitar este libro, y no importa el lugar que se encuentre, el país que se encuentre, el libro se lo vamos a hacer llegar. A usted, señor César, nuevamente muchísimas gracias
por acompañarnos el día de hoy. Gracias.